Imagínate que mañana despiertas y enciendes la televisión. Ha estallado una guerra. Los mercados colapsan, los bancos limitan el acceso al dinero y los precios de los alimentos se disparan. ¿Qué pasará con tus ahorros? ¿Seguirá valiendo tu dinero? ¿Cómo proteger lo que tienes? En tiempos de crisis y conflicto, la economía cambia drásticamente. Lo que hoy es seguro, mañana podría no valer nada. Por eso, en este vídeo te explicaré cómo afectan las guerras al dinero, qué opciones tienes para proteger tus ahorros y qué estrategias han funcionado en el pasado para mantener el poder adquisitivo en momentos de caos. Si alguna vez te has preguntado cómo proteger tu dinero ante una posible crisis global, quédate hasta el final, porque esta información podría marcar la diferencia entre perderlo todo o mantener tu estabilidad financiera. Cuando estalla una guerra, el impacto en la economía es inmediato y devastador. Los mercados financieros entran en pánico, las monedas nacionales se devalúan y el coste de los bienes esenciales se dispara. Entonces, ¿cómo afecta esto directamente a tu dinero? Para empezar, uno de los efectos más rápidos y visibles de una guerra es la inflación. Cuando hay conflicto, los gobiernos necesitan enormes cantidades de dinero para financiar el esfuerzo bélico. Esto significa que, en muchos casos, comienzan a imprimir más billetes sin respaldo, lo que provoca que la moneda pierda valor. Por lo tanto, lo que hoy compras con 100 euros, en cuestión de semanas o meses, podría costar el doble o el triple. Un ejemplo claro de esto lo hemos visto en crisis anteriores, donde el dinero en efectivo pierde poder adquisitivo a una velocidad alarmante. Entonces, si tienes todos tus ahorros en moneda fiduciaria, corres el riesgo de ver cómo cada día vale menos y menos. Ahora bien, si el dinero pierde valor, ¿qué ocurre con los productos esenciales como los alimentos, el combustible o los medicamentos? Aquí entra en juego otro fenómeno típico de tiempos de guerra, la escasez. Cuando un país entra en conflicto, la producción y distribución de bienes se ve gravemente afectada. Las fábricas dejan de operar con normalidad, los transportes se paralizan y muchos productos dejan de estar disponibles. Esto provoca que la poca mercancía que queda en el mercado se vuelva muchísimo más cara. Un claro ejemplo de esto lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando productos básicos como el azúcar, la harina o la gasolina se volvieron bienes de lujo. Entonces, en un contexto de guerra, no solo necesitas más dinero para comprar lo mismo, sino que además hay menos productos disponibles. Esto hace que la vida cotidiana sea mucho más costosa y complicada. Otro problema importante es el acceso al dinero. En tiempos de crisis extrema, los bancos pueden imponer restricciones para evitar que la gente retire grandes cantidades de efectivo. Esto ya ha sucedido en conflictos recientes, donde los ciudadanos intentaban sacar su dinero, pero se encontraban con límites diarios de retirada o, en el peor de los casos, con cuentas bloqueadas. Por este motivo, depender únicamente del dinero en el banco puede ser un riesgo enorme. Si en una situación de emergencia necesitas liquidez y no puedes acceder a tu cuenta, estarás en serios problemas. Además, si la guerra afecta a la infraestructura tecnológica o provoca cortes de electricidad, los pagos electrónicos y las transferencias pueden quedar inoperativos, dejando a muchas personas sin acceso a sus fondos. Por último, hay que tener en cuenta que una guerra no solo afecta a los países directamente involucrados, sino que también tiene repercusiones en la economía global. Cuando hay conflicto en una región clave del mundo, el comercio internacional se ralentiza, los inversores retiran su dinero de los mercados y las bolsas sufren caídas drásticas. Esto provoca que incluso aquellas personas que no viven en la zona de guerra se vean afectadas. Los precios del petróleo suben, las materias primas se encarecen y el coste de vida aumenta en todas partes. Es decir, aunque la guerra esté a miles de kilómetros de distancia, sus efectos pueden sentirse en cualquier país. Entonces, ¿dónde es seguro guardar tu dinero? Después de ver cómo una guerra puede hacer que el dinero pierda valor, los precios suban y los bancos impongan restricciones, la gran pregunta es, ¿dónde es seguro guardar el dinero en tiempos de crisis? No existe una respuesta única, pero hay varias estrategias que pueden ayudarte a proteger tu patrimonio. Una de las primeras opciones en tiempos de incertidumbre es tener efectivo disponible. Cuando los bancos limitan las retiradas o los sistemas digitales dejan de funcionar, contar con dinero físico puede ser crucial.
Esto permite comprar bienes esenciales sin depender de tarjetas o transferencias, lo que puede marcar la diferencia en un momento de caos. Sin embargo, guardar demasiado efectivo también tiene sus riesgos. Por un lado, la inflación puede hacer que el dinero pierda valor rápidamente. Por otro lado, en tiempos de guerra, la inseguridad aumenta, y tener grandes cantidades de dinero en casa puede convertirte en un objetivo para robos. Por lo tanto, aunque tener algo de efectivo es recomendable, no es una solución definitiva. Históricamente, el oro ha sido considerado un refugio seguro en tiempos de crisis. Cuando las monedas nacionales se desploman, el oro suele mantener su valor e incluso incrementarlo. Esto se debe a que es un activo tangible, reconocido mundialmente y que no depende de un sistema financiero en crisis. Por este motivo, muchas personas convierten parte de sus ahorros en oro o plata cuando hay inestabilidad económica. Sin embargo, almacenar estos metales también tiene sus desventajas. Primero, es difícil de transportar en caso de evacuación. Segundo, si la crisis se agrava y el comercio se paraliza, vender oro o intercambiarlo por bienes puede no ser tan fácil como parece. Entonces, aunque el oro puede ser una excelente reserva de valor, no es la solución más práctica para las necesidades diarias. En los últimos años, Bitcoin y otras criptomonedas han ganado popularidad como refugio ante crisis económicas. A diferencia del dinero tradicional, no dependen de bancos ni gobiernos, y pueden ser almacenadas y transferidas de manera segura desde cualquier lugar del mundo. Esto provoca que, en países con hiperinflación o conflictos, algunas personas recurran a las criptomonedas como una forma de proteger su dinero. Además, Bitcoin tiene la ventaja de ser descentralizado, lo que significa que ningún gobierno puede congelarlo o limitar su uso. Sin embargo, también existen riesgos. En primer lugar, la volatilidad de las criptomonedas puede hacer que su valor cambie drásticamente en poco tiempo. En segundo lugar, para usarlas, se necesita acceso a Internet, algo que en tiempos de guerra no siempre está garantizado. Por lo tanto, aunque pueden ser una opción interesante para diversificar los ahorros, no deberían ser la única alternativa. Cuando el dinero pierde valor y los productos básicos escasean, los bienes esenciales pueden convertirse en la mejor forma de intercambio. En muchas guerras y crisis pasadas, alimentos no perecederos, medicamentos, combustible e incluso alcohol o cigarrillos han sido usados como moneda de cambio. Esto provoca que algunas personas opten por invertir parte de sus ahorros en bienes de primera necesidad. Si la crisis se prolonga, tener reservas de comida y suministros puede ser más valioso que cualquier cantidad de dinero. Entonces, aunque esto no reemplaza al dinero en sí, sí puede ser una forma de garantizar el acceso a recursos importantes en momentos de escasez. Como hemos visto, no existe una única forma segura de guardar el dinero en tiempos de guerra. Cada opción tiene ventajas e inconvenientes, por lo que lo más inteligente es diversificar. Por lo tanto, una estrategia equilibrada podría incluir tener algo de efectivo disponible, invertir en oro o metales preciosos, considerar el uso de criptomonedas y almacenar bienes esenciales. De esta forma, estarás preparado para distintos escenarios sin depender únicamente de una sola solución. Ahora bien, saber dónde guardar el dinero es solo una parte de la ecuación. En tiempos de guerra, no solo importa lo que tienes, sino también cómo lo gestionas. Después de entender cómo una guerra puede afectar al dinero y conocer las mejores opciones para proteger los ahorros, la siguiente pregunta es, ¿qué medidas podemos tomar antes de que estalle una crisis? No se trata de vivir con miedo, sino de ser precavidos y tomar decisiones inteligentes para minimizar el impacto financiero en caso de conflicto. Una de las reglas básicas de las finanzas es la diversificación. Depender únicamente del dinero en el banco o en efectivo puede ser un error grave en tiempos de incertidumbre. Como hemos visto antes, la inflación, las restricciones bancarias o la inestabilidad del sistema financiero pueden hacer que tus ahorros pierdan valor rápidamente. Por lo tanto, es recomendable distribuir el patrimonio en diferentes tipos de activos. Tener una parte en efectivo para emergencias, otra en oro o metales preciosos, considerar criptomonedas y, si es posible, invertir en bienes tangibles como propiedades o tierras. De esta manera, se reduce el riesgo de perderlo todo si una de estas opciones se ve afectada.
Esto provoca que, en caso de una crisis, siempre haya alguna forma de mantener el poder adquisitivo y acceder a recursos esenciales. Otro aspecto clave es mantener unas finanzas personales lo más saneadas posible. En tiempos de guerra, los ingresos pueden volverse inestables, los bancos pueden endurecer las condiciones de los préstamos y los intereses pueden dispararse. Entonces, tener grandes deudas en una situación de crisis puede convertirse en una carga enorme. Si las fuentes de ingresos se reducen o desaparecen, pagar hipotecas, préstamos o tarjetas de crédito puede volverse imposible, lo que puede llevar a la pérdida de propiedades o a una situación financiera insostenible. Por este motivo, antes de que ocurra una crisis, es recomendable reducir al máximo las deudas y evitar compromisos financieros innecesarios. Esto permitirá tener mayor libertad y menos preocupaciones en caso de que la economía se desestabilice. Si algo nos enseñan las crisis es que, más allá del dinero, los bienes esenciales pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y la desesperación. En una guerra, los suministros básicos pueden escasear o volverse extremadamente caros. Esto provoca que tener reservas de alimentos no perecederos, agua, medicamentos y productos de higiene sea una estrategia inteligente. Además, disponer de elementos como generadores de energía, combustible o herramientas de supervivencia puede hacer que la situación sea mucho más manejable. Por lo tanto, no se trata solo de acumular dinero, sino también de garantizar el acceso a recursos que puedan ser difíciles de conseguir en tiempos de crisis. Otra medida fundamental es tener un plan de acción claro en caso de emergencia. Esto implica saber qué hacer si los bancos imponen restricciones, si hay que abandonar el país o si los sistemas financieros colapsan temporalmente. Para ello, es útil. Visto grueso negro, tener efectivo disponible en casa para gastos inmediatos. Visto grueso negro, guardar una parte de los ahorros en una moneda estable o en activos refugio. Visto grueso negro, tener acceso a cuentas en el extranjero si es posible. Visto grueso negro, preparar documentación financiera importante en un lugar seguro. Esto provoca que, ante una crisis repentina, se pueda actuar rápidamente sin depender de decisiones improvisadas. En tiempos de guerra, muchos sectores económicos se ven afectados y los despidos pueden aumentar considerablemente. Por este motivo, depender de una única fuente de ingresos puede ser un riesgo enorme. Entonces, una buena estrategia es diversificar las formas de generar dinero. Esto puede incluir inversiones en negocios digitales, aprender nuevas habilidades que puedan ser útiles en momentos de crisis o incluso desarrollar fuentes de ingresos pasivas. Por lo tanto, cuanto más flexible sea la forma en la que se gana dinero, mayor será la capacidad de adaptación a una situación de inestabilidad. En definitiva, no podemos predecir cuándo ocurrirá una crisis, pero sí podemos prepararnos para que su impacto sea menor. Diversificar los ahorros, reducir deudas, invertir en recursos esenciales, tener un plan financiero y desarrollar ingresos alternativos son estrategias clave para afrontar tiempos difíciles con mayor tranquilidad. Por este motivo, la preparación no es cuestión de miedo, sino de inteligencia. Lecciones de guerras pasadas, que podemos aprender. A lo largo de la historia, los conflictos bélicos han cambiado la economía y la forma en que las personas manejan su dinero. Entonces, si queremos estar preparados para una posible crisis, es fundamental analizar lo que ha ocurrido en el pasado. Las guerras nos han dejado lecciones valiosas sobre inflación, refugios financieros y supervivencia económica. Por lo tanto, en este punto, vamos a ver qué podemos aprender de los grandes conflictos del pasado y cómo estas enseñanzas pueden ayudarnos a proteger nuestro dinero en el futuro. Uno de los efectos más comunes en una guerra es la hiperinflación. Cuando un país entra en conflicto, el gobierno necesita financiar los gastos militares, lo que provoca que muchas veces imprima más dinero sin respaldo. Esto genera una pérdida acelerada del valor de la moneda. Un ejemplo claro lo encontramos en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Durante la crisis de 1923, el marco alemán perdió prácticamente todo su valor y los ciudadanos necesitaban carretillas llenas de billetes para comprar pan. Esto provocó que muchas personas vieran cómo sus ahorros desaparecían de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que guardar todo el dinero en moneda fiduciaria es un riesgo enorme en tiempos de crisis.
Es necesario diversificar los ahorros en activos que mantengan su valor, como el oro, bienes tangibles o incluso monedas extranjeras más estables. Otra lección importante que nos dejan las guerras es que, en momentos de crisis extrema, los gobiernos pueden imponer restricciones financieras para evitar la fuga de capitales. Esto significa que muchas personas pueden encontrarse con sus cuentas bloqueadas o con límites en la cantidad de dinero que pueden retirar. Un caso reciente ocurrió en Ucrania durante el conflicto con Rusia en 2022. Ante la incertidumbre, el gobierno limitó las retiradas bancarias y congeló ciertas transacciones para evitar un colapso financiero. Esto provocó que miles de ciudadanos no pudieran acceder a sus ahorros cuando más lo necesitaban. Por este motivo, es esencial no depender únicamente del dinero en el banco. Tener una reserva de efectivo en casa y opciones alternativas como criptomonedas o cuentas en el extranjero puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. En tiempos de guerra, el dinero puede perder su valor, pero los bienes esenciales siempre mantienen su importancia. En conflictos como la Segunda Guerra Mundial, productos básicos como azúcar, café, tabaco o gasolina se convirtieron en monedas de cambio más fiables que el propio dinero. Esto provoca que muchas personas opten por almacenar alimentos no perecederos, medicinas y productos de higiene como parte de su estrategia financiera. Cuando la economía colapsa y los supermercados están vacíos, tener acceso a bienes esenciales puede ser incluso más valioso que tener grandes cantidades de dinero. Entonces, una de las mejores lecciones que podemos aprender es que no solo hay que pensar en dinero, sino también en bienes que puedan ser útiles en momentos de crisis. Otra enseñanza clave que nos dejan los conflictos bélicos es la necesidad de tener un plan de escape financiero. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas familias que lograron sobrevivir económicamente fueron aquellas que tenían parte de sus ahorros en el extranjero o en activos fáciles de trasladar. Esto nos muestra que, en tiempos de incertidumbre, tener inversiones fuera del país o en activos digitales como Bitcoin puede ofrecer una capa extra de seguridad. Por lo tanto, si la situación lo requiere, contar con opciones para mover el dinero de manera rápida y segura puede marcar la diferencia entre quedarse atrapado en la crisis o poder salir adelante. Si algo nos han enseñado las guerras pasadas es que el dinero en papel puede volverse inútil, los bancos pueden restringir el acceso a los ahorros y los bienes esenciales pueden convertirse en la mejor forma de pago. Por este motivo, es fundamental aprender de la historia y aplicar estrategias que nos permitan proteger nuestro patrimonio en caso de una crisis. Diversificar los ahorros, reducir la dependencia de los bancos y almacenar recursos esenciales son medidas clave que pueden marcar la diferencia en tiempos de conflicto.